Hola chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Hoy les voy a dejar una clase sobre facturación en entidades de salud. Hoy vamos a desarrollar un procedimiento quirúrgico, lo vamos a facturar teniendo en cuenta el manual tarifario IS, lo que ustedes conocen como el decreto 256 del 2001. Entonces, sin más preámbulo, les quiero contar que les voy a dejar la herramienta que va a ser la hoja de Excel donde voy a realizar el procedimiento para que ustedes la puedan descargar y puedan a futuro realizar o tomar como base este Excel para hacer sus propias liquidaciones de procesos o de actos quirúrgicos, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, lo que les decía ahorita con la presentación de la clase, vamos a tomar un procedimiento directamente del manual y vamos a hacer la estructura de la facturación. Bueno, teniendo unos aspectos claves a facturar, no voy a tomar, por ejemplo, lo que es estancia, no voy a tomar lo que son exámenes de laboratorios o exámenes de imágenes diagnósticas. Vamos a hacer un ejemplo muy coherente o muy relacionado al manual tarifario para que ustedes vean cómo es el desarrollo de la facturación y lo tomen como ejemplo. Listo, chicos, entonces no se les olvide que yo muchas veces no les hablo carreta. El día de hoy también les quiero invitar a que se suscriban al canal. Lo que ustedes tienen que tener presentes, chicos, es que antes de realizar la facturación usted debe conocer qué es un acto quirúrgico. ¿Sí? Recuerden que esto es vocabulario o son términos médicos sobre los cuales ustedes ya tienen que tener una preparación antes de llegar a todo lo que es el proceso de facturación. Ustedes tienen que, su profesor les tiene que haber hablado de terminología en salud, porque con referencia a esa terminología en salud, ustedes van a entender más lo que es el proceso de facturación y cómo en el área de la salud o en las instituciones de la salud se lleva a cabo todo lo que es el proceso de facturación. Entonces, el acto quirúrgico, no se les olvide que el acto quirúrgico es como tal la cirugía. Voy a poner por acá la cirugía, ¿cierto? Es el acto quirúrgico y también tienen que saber qué es la vía de acceso. La vía de acceso es la zona donde van a operar. Ya sabiendo qué es un acto quirúrgico, qué es una cirugía y sabiendo qué es una vía de acceso, que es la zona, vamos a proceder a realizar la facturación. ¿Qué deben tener en cuenta, chicos? Yo ya hice esta tablita con anterioridad, ¿cierto? Para que no me tomara, no fuera una clase tan extensa. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que este manual tarifario yo lo voy a poner por acá, ¿cierto? Voy a poner que esto es un ejemplo de facturación sobre manual tarifario IS. Recuerden que yo les voy a dejar el Excel para que lo puedan descargar y ustedes puedan desarrollar sus tareas o puedan desarrollar unos ejercicios preparativos para que ustedes vayan cogiendo más experticia en el tema de facturación. Tienen que recordar que todo lo que es el acuerdo de voluntades o los convenios que hay entre IPS y EPS, ¿cierto? Ellas son las que deciden con qué manual tarifario van a facturar, sea con manual tarifario IS o sea con manual tarifario SOAT. Más adelante, yo creo que la otra semana les dejaré una clase de facturación sobre manual tarifario SOAT, pero ustedes tienen que entender eso, tienen que entender que no en todos los hospitales, no en todas las clínicas tienen el mismo proceso de facturación. Ustedes deben haber tomado unas clases anticipadas porque ustedes también les tuvo que haber explicado o dentro de su conocimiento
ustedes tienen que saber qué es una facturación centralizada, qué es una facturación descentralizada, cuáles son los errores más comunes dentro del proceso de facturación, porque claro, el área de facturación como un todo tiene muchos baches o muchos errores que los tienen que ustedes conocer para poder llegar a una administración excelente. Ustedes tienen que saber también todo el proceso de facturación. Claro, algunos dirán que ya muchas clínicas y hospitales están parametrizados y tienen un sistema parametrizado, pero cuando ustedes llegan a un trabajo, cuando les van a hacer una entrevista, siempre les van a poner un acto quirúrgico o varios actos quirúrgicos. Recuerden que son cirugías, les van a poner varias cirugías o actos quirúrgicos y les van a decir facture, y con base a eso los contratan o no los contratan. Entonces definitivamente ustedes tienen que saber cómo es el proceso de facturación, no con un software parametrizado, sino cómo se haría el proceso en la vida real, cuando usted tiene el manual tarifario y cuando va a hacer el desarrollo con su propia capacidad o con su propio entendimiento. Ya sabiendo eso, qué es un acto quirúrgico, qué es la cirugía, ya sabiendo qué es la vía de acceso, qué es la zona donde se va a realizar la cirugía, entonces podemos nosotros entrar a decir que vamos a hacer un ejemplo sobre facturación de manual tarifario, sobre el manual tarifario IS. Recuerden que el manual tarifario IS se factura en VRs. ¿Listo? Entonces lo que ustedes tienen que tener claro, vamos a ir o por aquí, voy a irme por aquí al artículo 59, voy a llamar al artículo 59, lo vamos a ver y vamos a ver qué dice el artículo 59 sobre el proceso de facturación de VR. Recuerden que esto es decreto 59, recuerden que esto es decreto, el acuerdo 256 de los 2001. Y recuerden que nosotros vamos a ver aquí por qué se factura en VR. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver por aquí en el artículo 59. Voy a ir por acá, lo voy a buscar y les voy a decir en dónde dice. Entonces, mire lo que dice el artículo 59, porque eso es lo que no nos explican. Dice, los servicios profesionales especializados de clínicas quirúrgicas o ginecobstétricas, de los especialistas en anestesiología y médicos generales o especialistas que actúen como ayudantes quirúrgicos se liquidarán, mire, se liquidarán conforme con el número de unidades de valor relativo. O sea que nosotros vamos a facturar en UR, que es unidades de valor relativo. Con base a esas unidades de valor relativo, ¿cierto? Que es lo que yo quiero que entiendan acá, VRs, unidades, vamos a poner unidades de valor relativo. Entonces, con base a esas unidades de valor relativo, vamos a hacer la facturación con manual tarifario IS, que se factura por VR. ¿Qué tenemos que entender otra vez? Tenemos que entender que se va a facturar en VR. Nos vamos a ir al capítulo 1 y el capítulo 1 siempre, el capítulo 1 lo que nos va a decir es todos los procesos quirúrgicos que hay. Miren, capítulo 1, listado de intervenciones y procedimientos quirúrgicos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar una a una, ¿cierto? Esto va de pies a cabeza. Vamos a encontrar una a una cuánto vale una cirugía en VRs. Recuerden que aquí lo que vamos a encontrar es corrección de cráneo, sinotosis por craneotomía sin avances, y nos dice que el valor en VRs son 380 VRs. Lo que yo tengo que entender es que aquí van a estar el código CUPS, el nombre del acto quirúrgico, y aquí me va a decir ese acto quirúrgico en unidades de valor de relativo cuánto vale, ¿sí? Vamos a encontrar el valor son 620, 700, 315, a eso yo le llamo el valor de VRs.
Recuerden que estos son las VRs, aquí lo dice, también se los voy a dejar dentro de la clase, les voy a dejar el manual tarifario para que lo puedan descargar y les quede mucho más fácil hacer sus tareas. Entonces ya entendimos que el manual tarifario se factura en VR, ya entendimos que es un actor quirúrgico y que es una vía de acceso. Ya les dije de dónde el manual tarifario dice que debemos facturar todos los procedimientos quirúrgicos bajo unidades de valor relativo que está en el capítulo 5, en el artículo 59. Entonces, ahora lo que yo les voy a decir es que siempre, siempre, siempre en todas las cirugías nosotros vamos a cobrar algo que se llama servicios profesionales, derechos de sala y materiales, que serían estos 5 conceptos. Aquí lo voy a dejar bien presentado como se presentaría una facturación, ¿cierto? Como se presentaría una facturación. Recuerden que ya por ley todo lo que ustedes tengan facturado en salud debe ir con facturación electrónica y los RIFs les deben coincidir con la facturación de la empresa. Entonces recuerden, aquí arriba yo les voy a dejar el ejemplo uno a uno, código CUPS, nombre de la cirugía, cuánto vale el cirujano, el anestesiólogo, el ayudante quirúrgico, los derechos de sala, los materiales, cuánto es el incremento según el acuerdo de voluntades y cuánto es el total del procedimiento a cobrar. Entonces recuérdenlo muy bien, aquí yo voy a hacer el ejemplo para desarrollar la facturación y aquí pasarla en limpio. Entonces, eh, volviendo a lo mismo, VRs, manual tarifario IS. Entonces se factura en VRs y ahora vamos a coger un procedimiento quirúrgico. Entonces yo voy a buscar aquí o el procedimiento quirúrgico, vamos a ir a un 015-101. Vamos a ver qué nos sale. Recesión de tumor óseo por craniotomía. Entonces vamos a hacer la facturación de este procedimiento quirúrgico, ¿listo? Y con base a este procedimiento quirúrgico vamos a desarrollar la factura. Entonces lo único que yo voy a hacer es tomar el código CUPS, ¿cierto? Porque recuerden que dentro de la facturación sí o sí debe estar el código CUPS. Si no está el código CUPS, muy posiblemente les glosen el examen. Entonces tienen que tener en cuenta eso a la hora de facturar. Si no tiene el código CUPS, muy posiblemente les hagan una glosa de la factura. Entonces la cirugía, recuerden que vamos a hacer una recesión de tumor óseo por craneotomía. Nos vamos a llevar el nombre, eso es lo único que estoy haciendo. Estoy como transcribiendo los datos. Aquí voy a dejar todo que se vea bien bonito y ahora sí vamos a entrar a hacer la liquidación. Entonces recuerden que decíamos por VRs y yo les dije al inicio de la clase que este era el valor de las VRs, esta última casilla. Aquí nos dice que equivale a 85 VRs. Yo voy a llevar ese 85 aquí, donde en el cuadrito que yo puse VRs. Esto va a ser o estamos hablando de lo mismo en este cuadro, lo voy a dejar señalado con azul y voy a decir que es exactamente lo mismo. Entonces, unidad de valor relativo son 85 unidades de valor relativo y vamos a entrar a liquidar el cirujano. Cuando ustedes liquiden el cirujano, voy a hacerlo aquí. Les voy a dejar también cada uno de los artículos donde pueden encontrar la información. El cirujano ustedes lo van a encontrar en el artículo 59. Allí van a encontrar ustedes el valor del cirujano. Listo, recuerden entonces que estábamos hablando del cirujano que lo encontraba en el artículo 59 y vamos a leer qué dice ese artículo 59 en el manual tarifario. Entonces nos vamos nuevamente aquí, artículo 59 y vamos a ver qué nos dice ese artículo, porque recuerden que a nosotros nos toca tener es el entendimiento del manual para poder facturar. Entonces aquí nos dice que el artículo 59 leíamos ahorita anteriormente que se liquida de conforme a las unidades del valor relativo determinadas en el capítulo 1. Ya vimos en el capítulo 1
que la recesión por tumor óseo, por craneotomía, valía o su calificación o el valor en VRs era 85 VRs. En el artículo 59 me dice cuánto debo cobrar por el cirujano. Lo que yo debo entender acá es que tengo, miren, especialista en clínicas quirúrgicas o ginecobstétricas 1270. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que absolutamente todo lo que es cirujano, yo voy a tomar aquí lo que es cirujano, voy a tomar el código CUPS porque me toca traer el código CUPS siempre, el código CUPS que estoy facturando. Entonces voy a llevar el código CUPS y voy a decir cuánto es el valor del cirujano. ¿Cómo digo cuánto es el valor del cirujano? Entonces me voy a poner aquí, voy a extender esta tablita un poquito más. Ténganme un poco de paciencia, estoy tratando de hacer la clase lo más rápido posible para que no se me aburran. Entonces, el cirujano me dice el manual tarifario que son 1270. Si leemos que son 1270, yo solo voy a transcribir 1270 a mi Excel y aquí lo único que voy a hacer es esos 1270 por las 85 unidades de valor relativo. Entonces lo que me dice el manual tarifario es que yo debo cobrar por el cirujano 107.950 pesos. Entonces yo voy a traer eso que debo cobrar por el cirujano. Recuerden que este manual tarifario fue hecho en el 2001, no ha tenido actualizaciones. Entonces por eso se dice que cuando se factura bajo el manual tarifario IS, los precios son muy económicos o muy baratos. Pero recuerden que hay algo que se llama el acuerdo de voluntades, se los explicaría ahorita al finalizar la factura. Entonces dijimos que el cirujano vamos a multiplicar lo que encontramos aquí 1270 en el artículo 59, que es especialista en clínicas quirúrgicas, que es el valor del cirujano y son 1270. Esos 1270 los vamos a multiplicar por las 85 unidades de valor relativo. Vamos a hacer lo mismo con el anestesiólogo. El especialista en anestesiología lo dice acá. Voy a tomar el código CUPS, ¿cierto? Que el código CUPS hace referencia al anestesiólogo. Lo voy a tomar y lo que me dice el manual tarifario es que son 960 pesos. Entonces tengan en cuenta esto. Ahorita al final yo les voy a dar unos parágrafos que hay dentro de cada uno de los artículos que tienen unas condicionales para la facturación. Entonces yo voy a hacer aquí 960 por las 85 unidades de valor relativo. O sea que yo tengo que cobrar por el anestesiólogo 81.600 pesos. Voy a hacer exactamente lo mismo con el ayudante, el médico ayudante. Miren, aquí está. Voy a tomar el código CUPS, voy a poner el ayudante y su código CUPS. Y aquí lo que me dice el ayudante es que yo tengo que cobrar 360 pesos. Entonces voy a poner 360 y recuerden esos 360 pesos por las unidades de valor relativo. O sea que el ayudante quirúrgico tiene un valor en manual tarifario, ¿cierto? De 30.600 pesos. Y yo ya liquidé los servicios profesionales, que hay unas condicionales que ahorita se las voy a explicar una por una. Voy a hacer lo referente a los derechos de sala, que tienen que entender que los derechos de sala, entonces recuerden, el cirujano lo vamos a encontrar en el artículo 59, el anestesiólogo en el artículo 59 y la ayudantía quirúrgica en el artículo 59. Aquí están todos dentro del artículo 59, entonces ahí les escribí cómo encontrarlos para que ustedes tengan un mejor entendimiento. Los derechos de sala.
los derechos de sala los vamos a encontrar en el artículo 77. Entonces yo me voy a ir al artículo 77 y vamos a hacer lectura de ese artículo para poder facturar lo que serían derechos de sala. Entonces esperemos que aquí nos busque. Recuerden que ustedes para buscar del PDF le dan control G y cuando le dan control G sale este subcuadrito, este hipervínculo para que ustedes pongan ahí en lo que desean buscar. Vamos a ir al artículo 77 y mire que el artículo 77 también me va a decir el valor de estos derechos según el número de VRs de la cirugía o procedimiento efectuado y se pagará así. Entonces aquí ya no vamos a encontrar que voy a multiplicar el valor por las unidades de valor relativo. Aquí ya me dicen, me dan es un rango de 21 URs a 30 URs, yo voy a cobrar tanto. Entonces yo tengo que mirar mi cirugía dentro de qué rango está. Aquí dice que son 85 URs, yo vengo aquí y busco dentro de qué rango está. Del 61 al 70 URs no está. De 71 a 80 URs no está. De 81 a 90 URs está porque de 81 a 90 incluye el número 85. Entonces de 81 a 90 y yo me voy a llevar este valor 129.655. 129.655 es lo que yo voy a cobrar por los derechos de sala. ¿Listo? Voy a poner eso acá y recuerden que también voy a tomar el código CUPS de lo que yo estoy cobrando porque me toca sí o sí mostrarlo en la facturación, porque si no eso es muy posible que nos glosen la factura. Entonces yo me curo en salud y eh, realizo mi facturación bien explicada para que no tengan cómo realizar una devolución o una glosa de la factura. Recuerden que la glosa de la factura o la glosa de la cuenta, ahí estamos hablando de cuentas que van o procesos de facturación que van por 1.000 millones, 800 millones y si tan solo una factura dentro de la cuenta va mal, me van a devolver todo el paquete. Entonces tengan en cuenta eso. Y vamos a mirar los materiales. Los materiales los vamos a encontrar en el artículo. Voy a poner por acá artículo y lo vamos a encontrar en el artículo 85. Voy a ir nuevamente, recuerden que aquí ustedes se encuentran en un rango y van a encontrarlo, tienen que buscar el rango de su cirugía en valor de unidades relativos donde se encuentra. Entonces vamos a ir al artículo 85, por acá en el buscador, aquí nos dice, vuelve y nos dice que según el número de unidades de valor relativo. O sea, nosotros ya debimos entender que esa es la característica fundamental del manual tarifario IS, que se cobra en unidades de valor relativo o URs. Voy a buscar también el procedimiento acá en este rango. ¿Está de 71 a 80? No, no está. De 81 a 90, sí, ahí se encuentra 95.015 pesos. Yo voy a poner aquí 95.015 pesos. 95.015 pesos. Y recuerden que me toca traer el código CUPS. Entonces yo voy a traer el código CUPS, lo voy a poner aquí en los materiales y también voy a trasladar el valor de los materiales. Recuerden que esta es la facturita que yo voy a dejar bien presentada. Listo. Entonces, según el manual tarifario, miren, una recesión de tumor óseo por craneotomía tendría el valor de 444.820. Eso es lo que vale esa cirugía o eso es lo que valen estos 5 ítems, lo que es cirujano, anestesiólogo, ayudante quirúrgico, derechos de sala y materiales. Eso tendría que pagar la entidad que mandó a realizar el proceso o la entidad
por el paciente al que le realizaron ese proceso. Recuerden que el acuerdo de voluntades es un contrato, ahora se llama acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades es una negociación. Yo puedo negociar la tarifa del manual, la tarifa del manual tarifario IS más un tanto por ciento. Por eso ustedes escuchan IS más el 85%, IS más el 65%. Entonces, si a mí me dicen que yo negocié IS más el 65%, lo único que yo voy a tener que hacer es a cada uno de los procedimientos sacarle el 65% o al total de los procedimientos. Yo podría tomar este valor por el 65% y yo ya sé que tengo que hacer un incremento de 289.133 pesos. Es lo mismo que lo haga uno por uno, chicos. Mire, si yo tomo este por este, ¿cierto? Si yo tomo este por este, si yo tomo este por este, no me voy a... Es que yo, bueno, parametricemos una fórmula para que ustedes no me digan, ay, es que el profe como que recuerden que si yo arrastro, ella me va a arrastrar la fórmula, pero yo tengo que decirle aquí que me tome las casillas, pero que me deje a la casilla N4, me la deje sola. Entonces yo le digo F4 y automáticamente ella me va a dejar esa casilla o le voy a poner el signo de pesos. Listo, y yo le digo que me deje a N4 solita, y si yo la vuelvo a extender me va a tomar el parámetro o me va a tomar el valor porcentual 65% y se las va a aplicar a todas. Si yo hago la sumatoria de estos 5 conceptos a los que yo ya les apliqué, al cirujano el 85, al anestesiólogo, perdón, al cirujano el 65, anestesiólogo 65, ayudantía quirúrgica 65, derechos de sala 65 y materiales 65, me va a dar lo mismo que si yo hiciera el 65% sobre el total. Entonces, es lo mismo, sino que quiero que quede entendido. Miren, 289.133 es exactamente lo mismo. Entonces lo hice sobre el valor total. ¿Cuánto sería el total del procedimiento que me tiene que pagar la entidad a la cual le presté el servicio? Pues sería la sumatoria de todos los conceptos, este más este más este más este más este más el incremento del acuerdo de voluntades. O sea, me tiene que pagar 733.953 pesos. Eso es lo que vale el total del procedimiento, habiendo un acuerdo de voluntades del 65% sobre el manual tarifario IS. Recuerden, chicos, que si tienen alguna duda las pueden dejar dentro de los comentarios y yo trataré de responderles lo más pronto posible. Entonces ya hicimos la facturación. Ahora que quiero que entiendan unos conceptos específicos que hay aquí. Recuerden que ustedes tienen o les plantean la facturación, pero ustedes tienen que tener el entendimiento del manual tarifario. ¿Qué entendimiento tienen que tener? Por ejemplo, vamos a ir a lo que es la ayudantía quirúrgica. La ayudantía quirúrgica, por eso yo le puse revisar manual, porque la ayudantía quirúrgica tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Si volvemos nosotros al artículo 63, miren, vamos a ir al artículo 63, es que a mí me gusta, yo he visto personas que también facturan manual tarifario en YouTube, pero no le explican a los estudiantes o a las personas que ven las clases de dónde salen los conceptos, y usted tiene que entender de dónde salen los conceptos para poder hacer una facturación excelente. Entonces, mire lo que dice el artículo 63, el valor de la VR por los servicios profesionales, mire, de ayudantía quirúrgica únicamente se reconocen cuando efectivamente se cause el servicio y corresponda, mire, y corresponda a una intervención que se realice en el quirófano calificada con 50 URs o más. ¿Qué quiere decir eso para nuestro cuadrito? Que 50 URs o más, yo pago ayudantía quirúrgica. 50 URs menos, no
pago ayudantía. Entonces recuerden que yo les voy a dejar el cuadro de Excel para que usted la tenga clara, para que usted presente bien las actividades. Entonces 50 URs o menos no se paga este concepto. Aquí lo pagamos porque la cirugía vale 85 URs, pero si valiera 45 URs yo no pagaría el concepto de ayudantía, o sea, este valor se iría. Son para procedimientos o actos quirúrgicos de 50 VRs o más, ¿sí? Incluye las 50, porque recuerden que cuando ustedes van al capítulo 1, vamos al capítulo 1, yo les dije que era lo que yo entendía capítulo, yo le decía a los estudiantes que es lo que cuando yo digo valor en VRs es la misma calificación, ¿sí? Entonces recuerden eso, sí chicos, recuerden eso para que no se equivoquen. Entonces, miren, aquí está la calificación o el valor de VRs y ustedes van a encontrar de todos los valores o de todas las calificaciones. Miren, 85, 190 y todas tienen una condicional. Entonces estamos viendo que menor a 50 no paga ayudantía quirúrgica. ¿Hay menores a 50? Sí, por eso hay una condicional que dice que menores a 50 no pagan, porque entre comillas son operaciones simples, son operaciones que no tienen como sí, que son sencillas, es una operación sencilla que la puede hacer un solo doctor y que no necesita ayudantía quirúrgica. Mire, drenaje de saco lagrimal SOT, 30 ORs. Extracción de cuerpo extraño del saco lagrimal, 30 ORs, 40 ORs. En estos casos, yo no pago ayudantía, no tengo que cobrar esos servicios de ayudantía. Entonces tienen que tenerlo claro. Revisar manual, entonces les voy a dejar el concepto que la ayudantía tienen que tener en cuenta aquí el artículo, ¿cierto? 63. Porque en el artículo 63 ustedes van a encontrar el proceso, el artículo 63, voy a poner artículo, perdón, artículo. Entonces, listo, ya tenemos claridad sobre eso. El artículo 63 me dice que 50 o menos no pago ayudantía, que más de 50 cobro la ayudantía común y corriente. Entonces, esto es uno de los conceptos que tienen que tener claros. ¿Listo? El concepto de ayudantía. Entonces, eso se los mostré en el artículo 63, ¿cierto? Para que lo tengan claro. Listo, vamos a volver a ir a ese artículo 63 porque si ustedes leen el siguiente parágrafo hay otra condicional, dice, o sea, artículo 63 parágrafo 1 es el único, por eso dice parágrafo, dice en el caso de intervenciones quirúrgicas con 450 y más UR en las que el ayudante quirúrgico participe un especialista de igual especialidad al cirujano de los servicios profesionales de ayudantía se facturarán con base a 960 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay otra condición. Entonces dice, si son más de 450 VR, pago la ayudantía a 960 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Explicándoselos como más detalladamente. Explicándoselos más detalladamente, recuerden que yo les voy a dejar el Excel dentro del YouTube para que lo descarguen. Lo que quiere decir es que si hay operaciones, hay actos quirúrgicos o hay cirugías 450 y superior, el ayudante ya no va a ser a 360, va a ser a 960. O sea, si yo encontrar aquí que vale 475, lo que me toca hacer es que el ayudante lo cobro a 960 pesos. Eso me dice. Entonces deben tener en cuenta esos conceptos, son los que deben tener en cuenta. Ahí se los dejo escritos. Recuerden que si es menor,
Entonces, si es menor a 50 URs, lo que hago es poner 0 y no lo cobro para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Si tienen alguna duda, la dejan en los comentarios. Ahora, los derechos de sala también tienen una condicional. Vamos a ir a ese artículo 77 y vamos a ver cuál es la condicional. La condición que nos dan en el artículo 77, porque eso no nos lo explican, simplemente nos dan la facturación y no nos dicen por qué sí o por qué no. Entonces, en el artículo, miren, cuando ustedes van, los derechos de sala, ¿cierto? Vamos a ir a ese artículo 67 y por aquí nos va a decir, vamos a ver en qué parágrafo, vamos a ver si es el artículo 77, ¿dónde está? Mírenlo acá, vamos a ir al parágrafo 1, o sea, a este. Mire, lo que dice el parágrafo 1 es: en las intervenciones con más de 450 URs, los derechos de sala de cirugía se pagarán de acuerdo con un valor resultante de multiplicar el número de unidades por el procedimiento realizado por 1410. ¿Qué quiere decir eso? Que para los derechos de sala, voy a poner nuevamente revisar el manual, ¿cierto? Y dijimos que usted tenía que mirar esto en el artículo, voy a ponerlo ahí, 77 y tiene que mirar el parágrafo 1, recuérdenlo muy bien, y les va a decir que cuando las cirugías, voy a poner aquí, son mayores a 450 VRs, entonces lo que cobro son 1410. Recuerden que eso era lo que decía, mire, aquí me dice 1410 por intervenciones superiores a 450. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que si yo tengo aquí una que valga 475 pesos, los derechos de sala los voy a cobrar de la siguiente forma: 1410. Recuerden que nosotros traíamos el valor ya en estos únicos 3 es donde se multiplica 1200 por 85, 960 por tal, por 85, 360 por 85, pero aquí recuerden que aquí nosotros veíamos que era un grupo y dentro de ese grupo es que yo lo encontraba. Miren, las 85 las encontraba acá, entonces yo cobraba 129.000 pesos, pero lo que nos dice el manual tarifario es que si es superior a 450, yo tengo que multiplicar las unidades de valor relativo del procedimiento por 1410. O sea que si fuera este el caso, yo no puedo cobrar esto, sino que tendría que cobrar 1410 por las 475 unidades y me valdría 669.750 el derecho de sala. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender y tienen que tener claro. Igual aquí yo se los dejo escrito, pero tienen que tenerlo claro. ¿Listo, chicos? Vamos a seguir ahora con el artículo 85, es este, que los materiales también tienen una condición. ¿Cuál es la condición? Vamos a ir a ese artículo 85 y vamos a ver la condición para que ustedes tengan claro a la hora de facturar. Tienen que aprendérselo, chicos, eso tienen que aprendérselo. Recuerden que aquí pasaba exactamente lo mismo como los derechos de sala. Yo buscaba la intervención o el rango yo buscaba dentro de estos rangos a cuál le apuntaba mi intervención. Recuerden que era 85 ERES y yo dije que entre 81 y 90 están las 85 y por eso yo cobré 95.000 pesos. Miren, yo cobré 95.000 pesos. Pero ¿qué me dice acá? Acá me dice, ojo, me dice, mire, los materiales de suturación y curación, porque si ustedes ven, aquí el artículo 85 dice 170 URs y entonces si la cirugía o si el acto quirúrgico son 450 URs, ¿cuánto voy a facturar? Ah, si ven que no lo tengo claro, entonces por eso es que tengo que leer el manual. Dice, los materiales de sutura y curación que se utilicen en el quirófano y la sala de recuperación durante la intervención quirúrgica o procedimiento uni o bilateral, esto se los explico al final, con más de 170 UR
En las múltiples en las que se practique alguna con un número menor de VRs, en su totalidad se pagarán de acuerdo con el consumo. O sea que cuando yo tenga una cirugía mayor a 170 VR, se factura según el consumo. Entonces, según el consumo, ya materiales con cirugías superiores a 170 ya no voy a cobrar. Lo máximo que yo pudiese cobrar son 152.000 pesos, pero ahora me dicen, ojo, usted va al catálogo de precios de la IPS y con base al catálogo de precios es que va a facturar. O sea, todo lo que se consuma lo va a facturar uno a uno en materiales y todo esto va a cambiar. Para que ustedes lo tengan claro, recuerden, si tienen dudas me las pueden dejar en los comentarios. Y esto es como lo más relevante que hay en el proceso de facturación del manual tarifario IS, ¿sí? Ya vimos cómo se hace el incremento, que yo lo puedo hacer sobre cada uno de los ítems o sobre el total. Pueden haber acuerdos de voluntades que me digan que los servicios profesionales tienen un incremento, los derechos de sala otro y los materiales otro. Siempre debemos facturar con lo que diga el acuerdo de voluntades. Yo siempre tengo que tener claro el acuerdo de voluntades para realizar la facturación. Entonces recuerden que yo les dije que les iba a explicar como último concepto, ¿cierto? Voy a hacer unas tablitas, espero no demorarme mucho, ténganme paciencia chicos, que es que yo les trato de explicar mucho el tema. Entonces recuerden, les voy a explicar esto para que ustedes sepan de dónde sale. Entonces, lo único que voy a hacer es tomar estos 5 conceptos. ¿Sí? Me voy a llevar estos 5 conceptos y se los voy a explicar por acá. Entonces, recuerden que nosotros vamos a hablar de liquidación de cirugías, ¿cierto? Estamos hablando de liquidación de cirugías sobre manual tarifario IS. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Yo en el manual cirujano, recuerden que había un término que se llamaba bilateral. ¿Qué es bilateral? Cuando yo puedo operar a la vez dos órganos que tenga iguales. O sea, yo puedo hacer una cirugía bilateral de ojos, porque tengo un ojo derecho, un ojo izquierdo. Puedo hacer una cirugía bilateral de pulmones, porque tengo un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Y puede encontrar el caso, ¿cierto?, de que voy a cobrar los servicios de profesionales en una cirugía bilateral. ¿Qué voy a cobrar? Porque yo tengo, recuerden que aquí son dos cirugías en una sola cirugía. Entonces, ¿qué voy a cobrar? El anestesiólogo de la cirugía mayor lo voy a cobrar al 100%. Yo voy a poner el 100%. Yo voy a cobrar el ayudante quirúrgico al 100%, los derechos de sala al 100%, los materiales al 100%. Perdón, que el cirujano también lo voy a cobrar. Control Z, no, espérenme 5 segunditos, yo voy a dejar esto por acá y esto lo voy a cobrar al 100%. ¿Listo? Esa es la cirugía bilateral. La primer cirugía la voy a realizar o la voy a liquidar al 100%, pero la segunda cirugía, el cirujano lo voy a cobrar al 75%, el anestesiólogo al 75%, el ayudante quirúrgico al 75%, los derechos de sala al 75% y los materiales quirúrgicos al 75%. Si ustedes me piden en los comentarios que les haga una facturación sobre una cirugía bilateral, yo se la realizo, pero solo si encuentro muchos comentarios que me digan que hagamos un ejemplo de una cirugía bilateral. Entonces, cuando es bilateral, la primera cirugía, todos los conceptos al 100% y la segunda cirugía al 75%. A mí me gusta explicar, voy a explicar de dónde salen estos términos, porque yo voy a hacer los siguientes cuadritos que les voy a explicar, que voy a hacer, no se los voy a explicar para que ustedes indaguen la información. Entonces voy a ver de dónde salen estos conceptos. ¿Cuál es la cirugía que yo facturo primero siempre? Aquí como son iguales, ¿cierto? Yo puedo facturar cualquiera de primeras y la segunda la voy a cobrar al 75% en cada uno de los ítems. Pero cuando sean cirugías
porque hay diferentes tipos de cirugías, ¿cierto? Cuando yo esté hablando de una cirugía, ¿cierto? Por mismo especialista, por misma vía o por diferente vía, va a haber un cambio radical. Aquí es porque estoy hablando de una cirugía, ¿cierto? De bilateral. La primera cirugía como la cobro y la segunda cirugía como la cobro. Digamos que esto fuera el ojo derecho y cuánto voy a cobrar por el ojo izquierdo en la misma cirugía izquierdo en una cirugía bilateral. Entonces el primero lo cobraría al 100% el ojo derecho y el segundo, el ojo izquierdo, lo cobraría al 75% en todos los ítems. Pero cuando me hablan de servicios profesionales realizados por el mismo especialista o por misma vía o por distinta vía, esto ya empieza a cambiar. Y cuando lleguemos a ese punto, la primera cirugía que se factura siempre es la más cara. ¿Cuál es la más cara? La más alta, la que tenga mayor número de unidades de valor relativo, voy a coger como primera cirugía. ¿Listo? Entonces ya les expliqué este cuadrito y les voy a explicar de dónde sale la información. Entonces les voy a dejar aquí el artículo 64 y en ese artículo lo vamos a buscar y vamos a ver de dónde sale esa carreta que nadie nos enseña o que nadie nos dice cómo es que se debe facturar allá. Pues de dónde sale eso. Miren, aquí es sencillo. La primera cirugía al 100% la voy a cobrar tal cual lo dice el manual. Pero ¿de dónde salen estos porcentajes, profe? Explíqueme. Claro, el artículo 64, mire, dice, en el evento que un acto se repita, o sea, una bilateral se está repitiendo porque yo opero el ojo izquierdo y el ojo derecho. En el paciente de igual procedimiento de los especiales intervencionistas de radiología, órgano o elemento anatómico relacionado en el artículo 64 de este manual sobre la tarifa establecida, o sea, sobre el 100% de la tarifa, se pagará el 75% adicional. Entonces, si ven, tengan en cuenta eso, se pagará el 75% adicional, tengan en cuenta. Esperen que yo me fui era este, mire, los servicios profesionales de especialista, de anestesiólogo y de ayudante quirúrgico se cobrarán, dice por acá, regiones anatómicas definidas. Aquí habla de todo lo que, mire, voy a leerlo todo. Los servicios profesionales de especialistas en clínicas quirúrgicas, ginecobstétricas y anestesiología, así como las de ayudante quirúrgico, las intervenciones quirúrgicas y procedimientos cuando se realizan en el mismo acto, o sea, en la misma cirugía, en forma bilateral en los órganos o regiones anatómicas definidas en este artículo, se reconocen a un 75%. O sea, yo reconozco a un 75% del cirujano, a un 75% del anestesiólogo y a un 75% del ayudante quirúrgico. Y los otros, pues para los otros hay un artículo distinto. Vamos a ir al artículo 85 y vamos a escribir aquí artículo 85 para dejarlo claro, ¿cierto? Que ahí es donde vendríamos a ver artículo 85 y vamos a ver el parágrafo 5. Se los voy a dejar escrito para que ustedes sepan de dónde sale todo ese cuento. Artículo 85, parágrafo 5. Mire, las intervenciones quirúrgicas y procedimientos bilaterales definidos en el artículo 64 realizados en quirófano con menos de 170 URs se reconocen un 75% adicional sobre el valor establecido. Entonces ahí es donde ustedes encuentran por qué me están cobrando un 75% más o un 75% menos o por qué es un 75% en realidad. De ahí vienen esos conceptos, chicos. Entonces ustedes tienen que tener claro eso. Entonces aquí nos dice que en esas intervenciones tienen que pagar un 75%, que mírenlo acá. ¿Sí? Y vamos a ir al último, que es el artículo 77, también parágrafo 5. Y vamos a ver de dónde sale esta carreta de los materiales. Entonces, artículo 77,
¿cierto? Vamos a ir al artículo 77. Listo, artículo 77 y vamos a ver de dónde sale la tablita. ¿Listo? Entonces aquí dice que leamos el parágrafo 5. Este no es. Aquí miren. Y vamos a ver el parágrafo 5. Dice, en las intervenciones quirúrgicas y procedimientos bilaterales definidos en el artículo 64 de este manual, efectuados en el quirófano, se reconocerá un valor adicional igual al 75% sobre el valor de los derechos de sala. Entonces recuerden que nosotros vamos a hablar aquí sobre el 75%. Entonces creo que los invertí. Esto es para derechos de sala. Voy a poner derechos de sala y voy a poner aquí materiales. Y voy a poner aquí que aquí son servicios profesionales. Y de ahí sale esta carreta que yo les digo. Entonces tengan en cuenta ese concepto porque ahora voy a hacer dos cuadritos más para que ustedes entiendan. Aquí voy a hablar realizado por el mismo especialista, ¿cierto? Realizados por el mismo especialista, misma vía o diferente vía. Y a ustedes ya les queda indagar eso. Entonces yo puedo tener una cirugía, dos cirugías y tres cirugías. ¿Cómo se factura? Diferente vía, una cirugía, dos cirugías o tres cirugías, porque todo puede aparecer. Entonces recuerden que siempre la primera cirugía yo la voy a cobrar al 100%. Misma vía, bueno, pongamos este, control C, control V y hablemos de 1, 2 y 3. Listo. Y borremos este. Listo. Entonces hablemos de este, chicos. Listo, hablemos de este. La primera cirugía al 100%, recuerden que la primera cirugía siempre va a ser la cirugía más cara. Y la segunda cirugía realizada por el mismo especialista, por la misma vía, nosotros la vamos a facturar al 60%. Los derechos del cirujano, al 60% el anestesiólogo, la ayudantía quirúrgica al 60%, los derechos de sala al 50%, eso lo dice el manual, y los materiales al 50%. Si hay una tercera cirugía elaborada por el mismo especialista, por la misma vía, entonces yo voy a decir que no se cobra más. Eso es donde llegue a salir tres cirugías, mismo especialista, misma vía. ¿Listo? Recuerden, si quieren un caso específico de facturación sobre estos conceptos, ayúdenme a que se suscriban más estudiantes, ayúdenme a llegar a las reproducciones que necesito y yo les seguiré haciendo facturación para ejemplificar estas tablitas que yo estoy haciendo acá para que ustedes tengan un mayor conocimiento. Entonces ahí les dejo este concepto, ¿cierto? No se cobra más y vamos a ir a diferente vía. ¿Listo? Diferente vía, ¿cómo vamos a cobrar? Aquí. ¿Listo? Entonces, servicios profesionales, ¿cierto? Recuerden que ahora es el mismo especialista, pero ya no es la misma vía. Entonces, recuerden que hay misma vía, recuerden que la vía era la zona. Si yo voy a operar, ¿cierto? Voy a hacer, no sé, es que no tengo los nombres específicos acá, pero yo sí voy a hacer un apéndice, ¿cierto? Voy a operar. Yo soy el especialista, ¿cierto? Y voy a operar un apéndice, pero también voy a hacer un parto al mismo tiempo. Recuerden que si el parto es por cesárea, sería la misma vía.
Yo estoy hablando de la misma vía porque entro por el abdomen a hacer la cirugía de apéndice y hacer la cesárea. Eso sería la misma vía y sería el mismo especialista. Entonces, si es misma vía, mismo especialista, la cirugía más cara entre la cesárea y la cirugía de apéndice, la voy a poner de primera la más cara y la segunda la voy a cobrar con estos porcentajes. Si es misma vía, pero si es diferente vía, yo voy a recibir el parto y voy a atender un apéndice, pero es por parto normal, pues el apéndice, la cirugía va a ser atendida en el abdomen, va a ser abierta en el abdomen y como es parto normal, ya va a venir de forma natural, no es misma vía. Entonces, si es el mismo especialista, ya es una diferente vía, lo voy a cobrar de la siguiente manera. Ahí les traté de dar un ejemplo lo más específico que pude y recuerden, la primera cirugía va a venir al 100% todos los conceptos. La segunda cirugía yo voy a cobrar aquí, voy a cobrar el 75%, aquí voy a cobrar el 75%, aquí voy a cobrar el 75% sobre el valor de la cirugía, aquí voy a cobrar el 50%, aquí voy a cobrar el 50%. Y la tercera cirugía, si hay una tercera cirugía del mismo especialista, pero por diferente vía, la voy a cobrar de la misma manera. Y aquí ya que quedó ese otro ejemplo. Y voy a hacer un último cuadrito, ¿sí? Un último cuadrito para que a ustedes les quede totalmente entendido lo que es facturación. Entonces, ahora vamos a hablar de servicios profesionales y yo voy a hablar de distintos cirujanos, ¿listo? Cuando hay 2 cirujanos, ¿sí? O 3 cirujanos o 4 cirujanos haciendo 1, 2 o 3 o 4 cirugías. Entonces, me voy a llevar este cuadro, lo voy a pegar por aquí y voy a explicar ese concepto. ¿Listo? Entonces recuerden que aquí ya vamos a hablar de cirujano 1 y aquí hay un cirujano 2. ¿Listo? Entonces ya ahí nos va a cambiar el concepto y cómo se va a cobrar por la... Recuerden que aquí estamos hablando de liquidación de cirugías de servicios profesionales cuando hay un cirujano 1, un cirujano 2 y múltiples cirugías. Entonces, en la cirugía 1 del cirujano número 1, la cirugía número 1, recuerden, cirujano 1, cirugía 1, todos los conceptos van a ir al 100%. Si él hace una segunda cirugía, este va al 60%. Este dice el manual que no se cobra, ¿cierto? Esto dice el manual que no se cobra el ayudante quirúrgico y aquí vamos a cobrar al 50 y al 50%. ¿Listo? Cuando es una segunda cirugía por un cirujano número 1. Si hay una tercera cirugía, no se cobra ningún concepto. Entonces yo voy a poner en la tercera cirugía, yo no hago ningún cobro. ¿Listo? Y si hay un mismo cirujano participando de la cirugía, ¿cierto? La primera cirugía que haga el otro cirujano va a cobrar. Recuerden que la cirugía más cara siempre es la que va a ir al 100%, o sea, la que sea cobra, la que tenga una calificación de mayor unidades de valor relativo, ¿sí? Entonces, aquí voy a cobrar el cirujano al 100%, el anestesiólogo al 75%, el ayudante quirúrgico al 50%, los derechos de sala al 100% y lo que es los materiales voy a cobrarlos al 100%. En la segunda cirugía del segundo cirujano, el cirujano número B, yo voy a cobrar la cirugía al 60%, voy a cobrar lo que es el anestesiólogo, ese anestesiólogo no se cobra, ¿cierto? No se cobra. El ayudante quirúrgico no se cobra. Y yo tengo aquí 50% para los derechos de sala y los materiales con el 50%. Y si hay una tercera cirugía, yo no la cobro. ¿Listo? Entonces,
Ahí ya les expliqué detalladamente cómo se hace facturación con manual tarifario IS. ¿Listo, chicos? Chicos, recuerden que yo les voy a dejar el cuadro de Excel para que usted tenga toda la claridad sobre el tema. Recuerden que les voy a dejar también el manual tarifario. Recuerden también que cualquier duda o cualquier inquietud en los comentarios la resuelvo. Y recuerden también, chicos, y no se les olvide suscribirse. Es de la única forma que ustedes me pueden colaborar, suscribiéndose, compartiendo el canal y haciendo que se replique y que se replique y que se replique. Más adelante les voy a comentar que voy a abrir un TikTok para ver si puedo llamar como más suscriptores al canal. Y chicos, nos vemos en otra oportunidad y fue un placer dictarles esta clase de manual tarifario IS. Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad.